Listo, y buenas tardes a todos. Entonces hoy el tema que nos corresponde hoy va a ser fisiología de la placa motora y lo vamos a hacer en dos partes. Entonces primero yo voy a presentar brevemente lo que es la fisiología de la unión neuromuscular y después vamos a hacer una parte que va a ser patología, como para hacer digamos que un empalme clínico que lo hará la doctora Daniela Duque. Entonces pues empecemos. Entonces, esta es una imagen que vamos a utilizar primero para aclarar dos conceptos importantes. El primero es el concepto de unidad motora. Entonces, aquí vemos una neurona motora que se proyecta desde el asta anterior de la médula y puede ser pues, de cualquier tipo, alfa o gamma. Y lo que va a hacer esta neurona es que se va a ramificar y va a formar esto que se conoce como las proyecciones axónicas. Y cada proyección axónica lo que va a hacer es unirse con una fibra muscular y va a formar la placa muscular. Entonces, esto es importante porque dependiendo de donde ubiquemos este músculo, va a cambiar la naturaleza de esta inervación. Es decir, los músculos que se utilizan para el movimiento fino, por ejemplo, los músculos de la mano, pues lo que van a hacer es que van a tener una motoneurona que se ramifica pocas veces y por tanto pues inerva pocas células musculares. Entonces, por ejemplo, en un músculo de la mano, una motoneurona puede tener menos de 10 fibras musculares inervadas. Mientras que en los músculos antigravitacionales, los posturales, entonces vamos a tener que cada motoneurona puede inervar varios cientos de fibras musculares. Entonces, ¿esto qué va a implicar? Que van a ser necesarias pocas motoneuronas que para inervar pues todas estas fibras musculares y esto pues nos va a permitir un control menos fino, pero pues no es necesario para este tipo de músculos. Y ya el otro concepto es la placa muscular. Entonces, una vez que tenemos esta, que es la proyección axónica, pues esta va a llegar a la fibra muscular y va a arborizarse, vean aquí, entonces, y va a formar lo que se conoce como los terminales axónicos presinápticos. Entonces, estas son proyecciones amiolínicas de este axón y pues van a unirse y todo esto pues va a ser recubierto por esta, que es la célula de Schwann o sin el epónimo, el neurolemocito. Entonces vamos a ver más o menos cómo es la anatomía de esta placa motora o unión neuromuscular. Entonces tenemos primero pues la proyección axónica con su terminal presináptica y entonces vamos a tenerlo de todas las sinapsis químicas que va a ser la membrana presináptica, la membrana postsináptica y dentro de esta membrana presináptica pues vamos a tener lo que son las vesículas que van a contener al neurotransmisor que en este caso va a ser la acetilcolina. Ya dentro de la membrana postsináptica vamos a tener esto que se llaman como los pliegues postsinápticos. Y estos son muy importantes porque dentro de sí van a contener una gran cantidad de canales y de receptores que ya los vamos a ver. Y pues recuerden también que aquí tenemos la hendidura sináptica y todo esto va a estar recubierto por la célula glial que va a ser el neurolemocito. Ya miremos aquí entonces una imagen más específica. Entonces vean que esto es importante, cómo se agrupan estas vesículas. Tienen a agruparse en filas que van a ser en parejas. Si ven aquí, pues tenemos dos filas. Y esta es la unión, la zona activa, que es la parte de la membrana donde se van a fusionar. Vean que está muy cercana o está sobre que son los pliegues postsinápticos. Entonces esto nos indica pues, que como esta estructura pues, es muy especializada para poder llevar bien a cabo la contracción. Y pues aquí vamos a tener a los receptores de acetilcolina, que vamos a hablar un poco más de ello. Entonces aquí tenemos dos plantas, tenemos la Nicotinia tabacum, que entonces pues va a ser la planta de la que se deriva el tabaco, como su nombre le indica, y tenemos la Amanita muscarina, que pues es el hongo del que deriva pues el honguito que todos vemos en los juegos de Mario. Y entonces estos van a ser muy importantes porque sus principios activos son los que nos permiten categorizar cuáles son los receptores de la acetilcolina. Entonces, para efectos de la placa motora, los que nos van a interesar son estos, los nicotínicos. Y entonces, para hablar de un poco de historia, él es John Newport Langley, y él fue un fisiólogo británico que lo que hizo fue utilizar la nicotina, pues ya para esa época que fue más o menos principios del siglo XX, a eso de 1905, se sabía las propiedades farmacológicas que tenía la nicotina, y él lo que hizo fue que utilizó esta nicotina para estudiar cómo afectaban estos fármacos a los receptores
bueno, más bien a la fibra muscular, y entonces él se conoce como el padre de la teoría de los receptores químicos, porque pues él fue el que hipotetizó que podían existir. Sin embargo, no fue hasta 1970, como lo vamos a ver más ahora, que fue que se pudo aislar este receptor. Entonces vamos a tener aquí la clasificación que van a ser los ionotrópicos y los metabotrópicos. Para el caso de la acetilcolina, de los receptores de acetilcolina, los nicotínicos van a ser los ionotrópicos y los metabotrópicos van a ser los muscarínicos. Entonces, los ionotrópicos se caracterizan por ser canales propiamente, es decir, cuando el ligando, en este caso la acetilcolina, se une, pues él lo que va a hacer es sufrir un cambio conformacional y se va a abrir para permitir el paso de iones. Y por otro lado, ya los metabotrópicos, pues lo que van a hacer es que se van a unir a proteínas G y no son un canal propiamente, pues abren canales posteriormente, pero ellos mismos no son un canal. Entonces, pues como lo sabemos, entonces para efectos de la placa motora, los que nos van a interesar son los ionotrópicos. Entonces, ya dentro de estos ionotrópicos o nicotínicos vamos a tener dos subclasificaciones. Los N1, también llamados N-M, y los N-2, también llamados N-N, pero pues para que sea menos enredado, vamos a llamarlos N1 y N2. Entonces, los N1 son los que vamos a tener dentro de la unión neuromuscular, mientras que los de tipo 2 van a estar en otras ubicaciones, vamos a tenerlos, por ejemplo, en los ganglios autonómicos del sistema nervioso autónomo, en el sistema nervioso central y también en la médula adrenal para el sistema simpático. Entonces aquí vamos a tener nuestra primera pregunta. Entonces pues tengan por favor listo Kahoot. Y la pregunta es, ¿el receptor de acetilcolina es permeable a qué? Entonces tenemos sodio, calcio, potasio o múltiples cationes. Listo, entonces muy bien, vamos a tener que el receptor de acetilcolina de hecho es permeable a todos estos iones, entonces es un receptor de tipo inespecífico catiónico. Entonces vamos a ver un poquito más sobre él. Entonces, el receptor de acetilcolina es un pentámero heterodimérico, es decir, está formado por 5 subunidades, 2 subunidades alfa, esta es la única que se repite, una beta, una gamma y una delta. Entonces, lo importante aquí es que esta subunidad, que es la alfa, es la que nos va a permitir formar lo que se conoce como la bolsa de unión al neurotransmisor. Es decir, es ese sitio donde se va a unir la acetilcolina para formar su acción. Una vez que se une, pues va a sufrir el cambio conformacional y se va a abrir esta, que es la compuerta por donde van a pasar los iones. Estos son, pues como ya lo habíamos dicho, estos iones tienen que ser catiónicos, es decir, de carga positiva, y aunque no, pues no todos pasan, pero sí varios, como ya lo vimos, el sodio, el potasio, el calcio, y los aniónicos, es decir, los de carga negativa, no pueden pasar. Y otra cosa muy, muy importante es que para que se sufra ese cambio conformacional, ambos sitios de unión tienen que ser activados, es decir, se necesitan 2 moléculas de acetilcolina para que se abra. Y esto es muy importante porque pues, si ven los sitios de unión no son iguales, entonces pues un fármaco que quiera antagonizar este receptor, pues tiene que tener afinidad solo por uno para pues ejercer su acción inhibitoria. Listo, ya para esta vamos a hacer la siguiente pregunta que va a ser sobre historia. Entonces por favor respondan. Aquí va ganando Mafe, qué sorpresa. No nos sorprende, ¿cierto? Entonces, ¿quiénes fueron los premios Nobel por su descubrimiento sobre los neurotransmisores y su mecanismo de acción y almacenamiento? Entonces, bueno, pues intenten responder. Esta es bastante difícil, pero pues... Listo, muy bien, respondieron 5. Entonces, efectivamente, quienes se ganaron el premio Nobel en 1970, recuerdan que habíamos dicho que más o menos en esta época se había podido aislar el receptor de acetilcolina, fueron Bernard Katz
y Ulf Euler. Entonces, pues ellos son los que se conocen como los padres de esto. Y ya por otro lado, tenemos a ellos dos. Ellos también se ganaron un premio Nobel, pero en 1936, y por sus estudios respecto a los potenciales de acción necesarios para la contracción muscular también, y el papel de la acetilcolina como neurotransmisor. Ya ellos dos pues, son los que se ganaron junto con Alexander Fleming en 1945 el premio Nobel por el descubrimiento y uso de la penicilina. Listo, entonces sigamos. Listo, ya dentro de la síntesis como tal del neurotransmisor, entonces vamos a ver que desde el aparato de Golgi se van a formar lo que se conocen como estas vesículas presinápticas, y estas lo que van a hacer es viajar por los microtúbulos hasta que es el botón o la terminal presináptica. Entonces, dependiendo del tipo de neurotransmisor, digamos si son peptídicos, antes de llegar aquí ya van a estar, algunos van a estar dentro de la vesícula sintetizados, pero como es el caso de la acetilcolina, que no es peptídico, lo que van a hacer estas vesículas es llegar hasta este botón presináptico, y allí es donde se va a sintetizar. Entonces, ¿cómo se sintetiza esta? Una vez que, pues primero que tenemos esta liberación de acetilcolina, esta va a ser degradada por una enzima que es por la enzima que lo degrada, que va a ser la acetilcolinesterasa, y esto lo que va a hacer es que coger esta acetilcolina y la vuelve dos sustancias, que van a ser la colina y el acetato. Entonces, el acetato se difunde y pues digamos que se pierde, mientras que la colina va a ser reabsorbida por este botón presináptico y va a ser reciclado. Entonces, utilizamos esta colina que fue reciclada y el acetato que proviene del metabolismo intramitocondrial, y vamos a volver a formar esta acetilcolina. Una vez que se forma dentro del botón presináptico, entonces vamos a tener que tiene que entrar dentro de la vesícula. Estas vesículas se caracterizan por tener un entorno muy ácido, y esto se debe a que hay una bomba de protones que pues gasta energía en forma de ATP, y lo que hace es que pues aumenta la acidez y hay una gran concentración de protones dentro de la vesícula. Y ya por una molécula que es un transportador de tipo antiporte, lo que va a hacer es que va a permitir por gradiente de concentración la salida de un protón, y va a permitir la entrada de la acetilcolina, y de esta manera es que se van a acumular las acetilcolinas dentro de la vesícula presináptica. Una cosa importante es que, digamos, la concentración y la cantidad de moléculas tiende a ser muy fija dentro de cada una de estas sinapsis de la placa motora, y entonces, pues, esto nos permite decir que tienen cierto tipo de naturaleza cuántica, pues, pero no es una naturaleza cuántica que tiene que ver con las vibraciones de los chakras o cosas raras de esas, sino que cada molécula de estas va a ser un cuanto, es decir, digamos, una forma discreta de almacenamiento que más o menos se puede cuantificar y saber su concentración o estimarla. Y esto es importante, digamos, ya sobre todo en estudios y para el restablecimiento de la capacidad de sinapsis después de que esto ocurre. Aquí tenemos pues ya la estructura de la acetilcolina, como ven es la unión de la colina y del acetato. Y ya pues tenemos precisamente lo que estudiaron en Bernard Klaas, que fue cómo se da todo este proceso. Entonces lo primero es que estas vesículas tienen que llegar y almacenarse en el botón presináptico, y una vez que llega el impulso nervioso a través de este axón, lo que va a hacer es que pues, los canales de sodio se activan, llegan hasta aquí, despolarizan la membrana y van a activar canales de calcio activados por voltaje. Estos canales obviamente permiten la entrada de calcio, y esto lo que va a permitir es la unión del calcio con varias proteínas, que en últimas lo que van a hacer es permitir que estas vesículas pasen a esta que es la membrana presináptica y hagan una fusión, y pues en última permitan la liberación del neurotransmisión y su posterior unión al receptor. Entonces aquí tenemos una de estas vesículas, como podemos ver es muy rica en proteínas, y tenemos varias que son importantes, por ejemplo la sinaptotagmina y la sinaptobrevina, y todas estas, pues digamos que esto es más de biología molecular, pero estas después de que entra el calcio lo que hacen es unirse y forman como una especie de enmallado que se llama como botón de cierre, y lo que hacen es que permiten que estas dos membranas, la de la vesícula
y la de la membrana presináptica se unan y entonces se fusionen y permitan la liberación del neurotransmisor. Todas esas moléculas son importantes porque digamos que tienen, y también son importantes dentro de una perspectiva farmacológica. Entonces, esta placa motora y su función se pueden inhibir desde diferentes vías. Vean que hay varias toxinas que se encuentran en la naturaleza que pueden inhibir ya sea los canales de sodio, los canales de calcio o incluso canales de potasio que permiten la repolarización de esta membrana. Pero hay algunos que, por ejemplo, los que quiero recalcar aquí, que van a ser, por ejemplo, los que inhiben la liberación de acetilcolina, es decir, la fusión de esta membrana. Entonces vamos a tener aquí sobre todo lo que es la toxina botulínica, que pues es producida por una bacteria que se conoce como, pues que es una especie del género Clostridium, y va a inhibir ya sea la sinaptobrevina o esta, que es una proteína que está en el sitio activo, es decir, en la membrana presináptica, que se conoce como la SNAP25, y como no hay esta liberación del neurotransmisor, no hay esta fusión de las vesículas, pues entonces no va a haber acetilcolina, no va a haber contracción, y lo que nos va a producir es una parálisis de tipo flácida. Y ya dentro de lo que son los agonistas, es decir, las sustancias que pueden generar esta contracción, pues tenemos la acetilcolina, la nicotina que ya la nombramos, la carbamilcolina, y una importante que quiero resaltar es la succinilcolina. La succinilcolina, como ven, pues son dos colinas unidas a un succinil, y como tiene estas dos colinas, esta colina es suficiente para activar el receptor de acetilcolina, pero una cosa importante es que una vez que se unen, estas son resistentes a la degradación de la enzima, y entonces por eso al principio van a generar una contracción, pues son muy utilizadas en farmacología, estas sustancias muy utilizadas en farmacología, entonces genera una contracción al principio que se ve como unas fasciculaciones en el paciente, pero como no se degrada, entonces van a quedar en este sitio activo, no van a permitir la posterior unión de la acetilcolina y se van a quedar ahí, entonces después van a poder producir también una parálisis de tipo plasia. Y listo, ya los dejo con la doctora. Bueno, muy bien, entonces aquí vamos a hablar pues precisamente sobre una de las patologías que más se relaciona con disfunción de esta unión neuromuscular. Para comenzar, entonces, queremos pues realizar inicialmente una pregunta también para ver qué tanto sabemos sobre miastenia gravis. Muy bien, entonces, pues como la mayoría contestaron, la respuesta correcta es la miastenia gravis, corresponde a una enfermedad autoinmune que se produce por el bloqueo posináptico de la placa motora. Entonces, esta es una patología que hace parte del grupo de los trastornos de la transmisión neuromuscular, que pues puede tener varios orígenes, pero generalmente tiene una patología, una fisiopatología inmunomediada. Realmente la miastenia gravis, aunque no es una enfermedad tan común, sí es una patología que se ve con cierta frecuencia en nuestro medio, y dentro del grupo de las enfermedades neuromusculares corresponde pues a la más frecuente de ellos. El sello clínico, la característica más frecuente de esta patología es la presencia de un síndrome de debilidad que es fluctuante a lo largo del día y que generalmente es más pronunciada o se limita a comprometer los músculos voluntarios. Y el esfuerzo, la actividad muscular, el ejercicio, la actividad física aumenta la debilidad que se percibe en los pacientes con miastenia. Este es un trastorno que generalizado, pero a menudo comienza como un compromiso focal. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? La miastenia gravis puede inicialmente comprometer solamente, por ejemplo, los músculos extraoculares, manifestarse con debilidad como tosis palpebral o comprometer los músculos vulvares, pero posteriormente empezar a generar un compromiso de todos los músculos, tanto axiales como apendiculares. La debilidad de la musculatura ocular es la más evidente por los pacientes, quienes
de visión doble, que puede corresponder a la debilidad de los músculos extraoculares, a la misma ptosis palpebral que les genera diplopía, y si tenemos un compromiso exclusivo de los músculos oculares, entonces vamos a denominar la miastenia como miastenia ocular. Aquí entonces tenemos la siguiente pregunta, pues respecto a la clínica de esta patología. Una lesión de la unión neuromuscular clínicamente o semiológicamente se caracteriza por: Bueno, muy bien, entonces realmente aunque hubo varias personas que contestaron debilidad distal, atrofia o alteración de la sensibilidad, esto es erróneo porque estas son las características de una neuropatía o compromiso de nervio periférico. La característica de un compromiso de la unión neuromuscular es tener debilidad predominantemente ocular, compromiso vulvar y pues fluctuación de la debilidad. Entonces, dentro de la clínica, la debilidad principalmente pues, puede ser orofaringea, causar en los pacientes disartria, compromiso para la deglución, para la salivación. En la miastenia que es generalizada, hay debilidad de la cintura miembro, es decir, pues como un compromiso axial y apendicular, que es más pronunciado en los grupos musculares proximales que en los distales. Entonces, esta es una característica que nos puede ayudar semiológicamente a diferenciarla de otro tipo de debilidad. Una crisis miasténica, por ejemplo, es entonces una exacerbación de estos cuadros de debilidad que potencialmente pueden amenazar la vida, porque si tenemos un compromiso de los músculos respiratorios, un compromiso de los músculos vulvares, dificultad para la deglución, entonces los pacientes inminentemente pueden ingresar a un proceso de falla ventilatoria. Es así como catalogamos el curso de una crisis miasténica. La miastenia gravis corresponde fisiopatológicamente a un defecto postsináptico en la transmisión neuromuscular. En la fisiopatología de Angelo les estaba explicando que existían varios tipos de receptores, unos ionotrópicos, otros metabotrópicos. Ya vamos a mirar pues una gráfica que nos muestra algo similar, pero en este caso hablamos puntualmente de un defecto postsináptico. Aquí, esta patología epidemiológicamente tiene un predominio en la edad adulta versus hacer más frecuente presentarse en niños y solamente el 10% de los casos los consideraremos como casos refractarios. Entonces, ¿qué sucede en esta patología? Bueno, ustedes vieron en las gráficas que cuando se da el proceso de la transmisión neuromuscular es necesario que se dé la unión de una serie de proteínas en la hendidura sináptica, la liberación de neurotransmisores y la unión a las estructuras postsinápticas. El MUSC principalmente es una proteína transmembrana que está presente en la unión neuromuscular. MUSC junto con la lipoproteína LRP4 hacen parte de los receptores para agrina, que es en sí un proteoglicano de la matriz derivado de las motoneuronas y que es necesario para realizar los procesos de sinapsis. Es por eso que ustedes van a ver siempre que dentro de los tipos de receptores que más comúnmente encontramos pues, en la miastenia, mencionan este, aunque no es el más común. De otro lado, tenemos los anticuerpos antirreceptores de acetilcolina, que corresponden a una inmunoglobulina tipo G, que tiene la capacidad de desencadenar una respuesta del complemento con el depósito de complejos inmunes a nivel celular y la destrucción de la membrana postsináptica. Es por eso que esta interacción que hay en la unión entre anticuerpos contra los receptores postsinápticos se desencadena la fisiopatología de esta enfermedad. Aquí vemos entonces 4 elementos principales pues en el curso de ella. La grina, que es la proteína que sintetizan las motoneuronas, que es la que se incorpora con el receptor MUSC, que está acoplado con el LRP4, el MUSC, que es la proteína transmembrana, y la rapsina y la DOK7, que hacen parte también de las proteínas que participan en la activación necesaria para la contracción muscular. Aquí en esta gráfica, entonces, ustedes ven, está la célula presináptica, la hendidura sináptica y la célula postsináptica.
Para que se genere la liberación del potencial de acción, necesitamos que los canales iónicos permitan que se dé el cambio conformacional para la liberación del neurotransmisor, que en este caso es la acetilcolina. Ya vimos el tema de los receptores metabotrópicos y enotrópicos para que se dé el ingreso de, pues el proceso de liberación de los iones, ¿cierto? En ese caso, pues si esto sucede, se va a dar la contracción muscular, ¿cierto? Pero también tenemos los receptores de acetilcolina y para que se dé esta acción de la agrina, que sale pues aquí en la parte superior en las estructuras presinápticas, vemos que está el receptor de acetilcolina y que adyacente a él está el complejo de proteínas transmembranas junto con las lipoproteínas de LRP4, es decir, los receptores para la agrina. Si no existieran estos receptores para la agrina, entonces no se podría dar el acople para los receptores de acetilcolina y por tanto no se daría la contracción en las estructuras postsinápticas. Es precisamente en este punto donde actúan, sean los patógenos o sean los anticuerpos que están presentes en la miastenia gravis, generando el proceso fisiopatológico de la enfermedad. Si no hay una correcta o un correcto proceso de unión de la colina y de la acetilcolina, por tanto, el proceso de contracción muscular va a ser ineficiente y no se va a generar la contracción muscular, como vimos por este proceso fisiopatológico de unión a las proteínas transmembrana, postsinápticas. Y aquí vemos toda la serie de cascada que sucede cuando se da un proceso autoinmune que nos active anormalmente esta cascada inflamatoria. Entonces, en el punto inicial, en margen superior izquierda, ustedes ven la palabra timoma. Los timomas son estructuras que normalmente pues deberían el timo es una estructura que debería de involucionar a lo largo pues del envejecimiento en la medida en que vamos superando la infancia, ¿cierto? Si el timo persiste como una estructura a lo largo de la vida adulta, pueden generarse células T autorreactivas. Estas células T autorreactivas pueden ingresar a la circulación y generar activación de las vías del complemento. El complemento, a su vez, se puede unir a los diferentes receptores que están pues en la placa neuromuscular y esa unión de esos células T autorreactivas y esos antígenos que produce la reacción cruzada tras generarse con el timoma van a generar un bloqueo en la producción de los anticuerpos que normalmente deberían de producirse en una persona sana, ¿cierto? Si esto se genera, va a haber un proceso de internalización de este receptor de acetilcolina y se va a generar una degradación. Si esto sucede, entonces va a ser ineficiente la contracción muscular. Y es exactamente el mismo proceso. Es como si tuviéramos la unión de una serie de anticuerpos en el receptor transmembrana, principalmente en la unión de las proteínas MUSC y LRP4, y lo mismo sucede con la producción de los anticuerpos antirreceptores de acetilcolina, que son inmunoglobulinas tipo G, que nos van a desencadenar una respuesta de complemento. Aquí lo que sucede entonces es que se depositan complejos inmunes a nivel celular, generan destrucción de la membrana postsináptica y pues en este tipo es que vamos a ver los hallazgos, digamos que fisiopatológicos de la enfermedad. Si hay una expresión disminuida de estos anticuerpos, lo que va a haber es que la disponibilidad de los receptores de acetilcolina a nivel de los miotúbulos van a ser menor y por tanto la degradación de la acetilcolina va a ser mayor y por este motivo la contracción muscular va a ser ineficiente. Entonces, tenemos la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de anticuerpo consideran pues, que es el más comúnmente encontrado en la miastenia gravis? Entonces, correcto, como la mayoría contestó, el anticuerpo más comúnmente encontrado es el anticuerpo contra el receptor de acetilcolina. Bueno, aquí les están mostrando el top.
Aquí entonces, para generalizar, tenemos una célula presináptica que necesita contraer un músculo, es decir, necesita un nervio que active esa contracción, necesita que se libere en la hendidura sináptica un neurotransmisor, en este caso el neurotransmisor es la acetilcolina. Hay unos receptores de acetilcolina en las células postsinápticas y si todo sucede de una manera correcta, como está en la gráfica inicial en el lado izquierdo, se libera la acetilcolina, se capta por los receptores de acetilcolina postsinápticos y se da una correcta activación muscular. De otro lado, tenemos la gráfica siguiente, donde vemos que por algún proceso inmune, como por ejemplo lo que vimos que sucede con el timo, hay una activación anormal de células T, hay una producción anormal de anticuerpos y estos autoanticuerpos van a unirse a los diferentes tipos de receptores. En este caso de la gráfica muestran los receptores de acetilcolina. Los anticuerpos entonces van a reemplazar, por decirlo así, la acetilcolina que normalmente debería unirse a esos receptores por un mecanismo de mimetización, se unen son esos autoanticuerpos al receptor y en lugar de generar la activación muscular se va a generar una cascada de activación del complemento, la acetilcolina que debería de unirse a ese receptor no se une y por tanto la activación muscular en lugar de generarse se va a inhibir. Esa es como la fisiopatología del bloqueo inducido por autoanticuerpos. Vemos en esta gráfica una clasificación basada en el tipo de anticuerpos, otros anticuerpos adicionales y la edad de inicio, qué porcentaje ocurre y si hay o no alteraciones en el timo. El objetivo principal de la gráfica es mirar, primero, que los antirreceptores de acetilcolina son los más comúnmente observados en los diferentes rangos de edad, está en la mayor proporción de pacientes, casi en el 60% de los pacientes. Es común encontrar hiperplasia del timo en los casos de las personas que presentan miastenia de inicio a una edad menor de los 50 años, y puede haber un claro beneficio en realizar una timectomía. Si la persona tiene un inicio de la miastenia después de los 50 años, aparte de prendernos las alarmas para pensar en que podría ser un cuadro de miastenia paraneoplásico, por ejemplo, en adultos mayores esto puede suceder, tenemos que buscar el timo, pero en una persona mayor de 50 años probablemente el timo esté atrofiado y no necesariamente vaya a tener un beneficio clínico en realizar una timectomía. El resto de anticuerpos, realmente MuSK, LRP4, pues son más raros, tienen una proporción menor de pacientes. Generalmente el timo está pues ausente o es normal su hallazgo y por tanto no hay beneficio en realizar la timectomía. Y es común también que aún haciendo la exploración de los diferentes tipos de anticuerpos para la patología encontremos que son seronegativos. Esto es variable, es una proporción de pacientes alrededor del 10% y tampoco hay beneficio en realizar timectomía. Aquí vemos en esta gráfica los subtipos de miastenia gravis, nuevamente para recordar la proporción de la prevalencia. Entonces, primero, anticuerpos contra receptor de acetilcolina, segundo, anticuerpos contra MuSK, luego LRP4, luego la seronegativa. Aquí entonces esto es importante porque debemos de aprender cómo a diferenciar las categorías clínicas y el tratamiento específico basado en ello. Entonces, el tipo de miastenia es definirla según la localización. Primero, entonces, una miastenia gravis de tipo ocular, de tipo orofaringea o de tipo generalizada. Así deberíamos de clasificarlo según el predominio de la debilidad. Segundo, si ya tenemos esta localización, debemos de determinar según su edad de inicio antes de la pubertad, de inicio temprano, que es antes de los 50 años, tardío después de los 50 años. Después de haber determinado este tipo de miastenia, clínicamente y según su edad de inicio, nos va a dar una luz para pensar en el probable anticuerpo específico. Vamos a buscarlo, si es anticuerpo contra el receptor de acetilcolina, MuSK, LRP4, entre otros, o si es seronegativa, y si hay patología de timo o no, timo normal o atrófico, si hay timitis, o si es un paraneoplásico asociado a un timoma. Estas son las 4 categorías que siempre debería llevar la descripción de una historia clínica de un paciente que tenga miastenia gravis. Entonces, el tipo, la edad, el anticuerpo y la patología del timo.
Y adicionalmente, en el caso de un paciente que esté presentando aparentemente una crisis de debilidad o una crisis miasténica, se han generado dos clasificaciones muy clásicas para determinar pues, el grado de severidad de esta crisis. La primera clasificación es la clásica de Osserman, realizada en 1958, que tiene 5 tipos. Entonces, la grado 1 es donde está localizada pero no progresiva, es decir, que tiene un compromiso en grupo muscular pero solo localizado o en pronóstico, por ejemplo, tener una exacerbación de la debilidad ocular. 2 es la generalizada, que afecta más de un grupo muscular, pero tiene un inicio gradual y que responde bien a las terapias moduladoras. Entonces, es, por ejemplo, un paciente que empieza a generar una percepción de mayor debilidad de las extremidades o de dificultad para deglutir, pero que se le inicia una terapia moduladora como esteroides, mejoran pese a ser generalizadas. La tipo 3 se denomina un compromiso con un ataque fulminante que tiene un inicio agudo, fulminante y una miastenia generalizada que compromete los músculos vulvares y que no responde adecuadamente al tratamiento modulador. La tipo 4 es que se llama miastenia tardía severa, donde los síntomas se desarrollan a lo largo del tiempo en un transcurso de 2 años después de haber iniciado como localizada o como generalizada sin compromiso, digamos, vulvar o sin pobre respuesta al tratamiento. Y ya el último grupo, aquí quedó un error, perdón, es 5, cuando hay atrofia muscular, es aquella que inicia como una miastenia generalizada, pero en menos de 6 meses ya progresa a tener una rápida atrofia muscular. Esa era la clasificación pues como más clásica de Osserman en 1958, pero posteriormente se desarrolló otro tipo de subclasificación que divide en subgrupos adicionales. Esta subclasificación es la clasificación de la Fundación Americana para la Miastenia Gravis. Aquí la dividen basados en la severidad de la debilidad y el requerimiento no de intubación. Esta es la que utilizamos actualmente. Entonces, grado 1 es que tenga solo debilidad ocular, grado 2 es leve, que predominantemente puede comprometer o no las extremidades o los músculos orofaringeos, siendo leve. 3 es moderada, es difícil, digamos, determinar la diferencia entre estos dos grupos. Y 5, esto va progresando en severidad. 5 es que el paciente en su crisis miasténica tenga tanta debilidad vulvar que no sea capaz de controlar las secreciones y que tenga un tan mal patrón respiratorio que requiera intubación, sea o no mecánica, excepto pues cuando se está utilizando de rutina en el contexto de un procedimiento quirúrgico. Entonces, si un paciente con miastenia, por ejemplo, tiene una rinofaringitis aguda y esta patología viral lo llevó a descompensarse a tal punto de que no puede controlar sus secreciones y está con unos muy malos gases arteriales y requerimiento de intubación, sería una categoría 5 para la clasificación actual de la severidad de la miastenia. Entonces, recordando o retomando los síntomas principales de esta patología, tenemos, yéndonos como cefalocaudal, la tosis, la debilidad que se puede manifestar como cualquier tipo de debilidad, sea axial, apendicular, la tosis hace parte de la debilidad, fatigabilidad que puede ser inducida por la actividad. Entonces, de hecho, muchos de las pruebas clínicas que realizamos a los pacientes con miastenia gravis, se llaman pruebas de fatigabilidad, en la cual nosotros realizamos unos ejercicios extenuantes para el grupo muscular, manteniendo sostenida, por ejemplo, la mirada de un paciente, pidiéndole que realice supraversión y manteniendo esta supraversión durante al menos 2 minutos. Posterior a realizar este proceso, vamos a ver que el paciente presenta o una alteración del movimiento ocular o un proceso de debilidad. Esas son las pruebas de fatigabilidad. Debilidad de los músculos respiratorios, diplopía, que hace parte pues como esa visión doble por la debilidad de los músculos extraoculares o por la tosis palpebral. Debilidad vulvar, que le puede generar voz nasal o regurgitación nasal e incluso dificultad para el paso de los alimentos, manifestándose como disfagia o como tos después de la ingesta. Y aquí, pues en esta gráfica vemos también, digamos que son como los mismos síntomas, pero es para recordar que estos síntomas principalmente son fluctuantes. Entonces, el paciente puede estar muy bien en las horas de la mañana, por ejemplo, irse a laborar y a lo largo de sus actividades del día manifestar que se siente fatigado, que se siente cansado, que cuando llega en la tarde a la casa está viendo doble,
que cuando llega en la tarde a la casa la fatiga muscular es mucho mayor, que ve borroso tal vez, que siente que no puede pasar bien los alimentos. Entonces, en el caso de que el paciente nos manifieste este tipo de síntomas, vamos a proceder a realizar las pruebas de fatigabilidad, y uno de los test que más utilidad tiene es la prueba del hielo. Entonces, la prueba del hielo consiste en aplicar un apósito con hielo, pues envolver hielo sobre pues el ojo del paciente que cuando ya llega a la tarde está con la tosis palpebral evidente. El hielo, el tiempo debe ser entre 2 a 5 minutos y comprobamos la mejoría de la tosis palpebral. ¿Esto por qué sucede? Esta prueba genera un enfriamiento de los tejidos, específicamente de las fibras musculares, y por tanto, al generar este enfriamiento, la actividad de la acetilcolinesterasa se inhibe y el transmisor que se libera se incrementa en la hendidura sináptica por el enfriamiento. Entonces, hay mejoría de los signos miasténicos por una disminución en la liberación de la acetilcolina en la placa motora. Por tanto, el paciente, cuando nosotros le ponemos hielo, es como si tuviera una mayor reserva de acetilcolina. Los estudios fisiológicos que se han hecho al respecto han tratado de buscar cuál es la temperatura más apta para realizar una prueba del hielo, y eso es muy difícil, ¿cierto? Saber qué temperatura tiene el hielo, pero se propone que las temperaturas deben ser alrededor de 28 grados, porque si nosotros hacemos un enfriamiento muy extremo, podemos causar un decremento de la fuerza por alteración o lesión directa de la fibra muscular. La prueba del hielo tiene una sensibilidad del 80% y una especificidad del 100%. Es una prueba muy fácil de hacer, y en el caso de que estemos en el contexto, por ejemplo, de una consulta externa, que sea muy difícil pues de tener la disponibilidad de un hielo, se le puede pedir al paciente que haga este tipo de prueba en su casa, que mire si cuando tiene la tosis palpebral o la debilidad, y se aplica hielo, pues mejoran los síntomas y tiene bastante sensibilidad y especificidad como para hacer el diagnóstico de un trastorno de la unión neuromuscular. Respecto a otros síntomas relacionados con la clasificación basados en los anticuerpos, aquí quería mostrarles esta gráfica solamente para que nos centremos en algo, y es el predominio por género, ¿cierto? Entonces, esta es una patología que principalmente compromete a las mujeres y generalmente son pacientes jóvenes, ¿cierto? Entonces, si tenemos una mujer que se esté quejando de una debilidad fluctuante, de visión doble y de que se le caen los párpados, pues debemos de pensar en este tipo de patologías. Ya conocemos el resto de la información, que es el predominio por los anticuerpos. Y aquí lo que quiero mostrar con esta gráfica es qué tanta heterogeneidad hay en la respuesta inmune en miastenia gravis basados en los tipos de anticuerpos. Entonces, los pacientes que tienen miastenia por anticuerpos contra el receptor de acetilcolina de inicio temprano, generalmente inician como una miastenia ocular que se convierte en una miastenia generalizada. Como esta es la que más frecuentemente se relaciona con hiperplasia del timo y predomina más en mujeres por su edad de inicio temprano y su cuadro clínico típico, es la que mejor responde a la resección del timo. Si tenemos una miastenia en un inicio mayor de 50 años, pero que es contra anticuerpos con el receptor de acetilcolina, aquí generalmente los síntomas que vamos a tener son más de debilidad generalizada. Y si tenemos un timoma, que es distinto, que es un tumor, digamos, ya maligno del timo, es más común que esta sea más en hombres, ¿cierto? Y más en hombres mayores de 50 años. Aquí la respuesta a la resección va a ser no tan buena y se va a manifestar más como síntomas de debilidad generalizados y severos. Entonces, es importante aprender a clasificarla según la edad, según el género y el probable anticuerpo, para poder pensar en su manifestación clínica más común, porque si tenemos un hombre mayor de 50 años y con la debilidad generalizada o severa, probablemente esté mediado más por una neoplasia y la respuesta no va a ser tan buena. En los fenotipos, entonces, ya habíamos mencionado que el 80% son por anticuerpos contra el receptor de acetilcolina. Se han, pues, como tratado de mejorar las técnicas para detectar estos anticuerpos y aún así es bastante difícil lograrlo. De hecho, hay varios artículos que mencionan que por esos experimentos in vitro sugieren que los anticuerpos divalentes que se producen cuando se da la unión de los anti-MuSK con el receptor, digamos, postsinápticos, se produce una regulación a la baja
y por tanto es muy difícil encontrarlos in vitro y también en biopsias musculares. Es muy difícil explorar este tipo de anticuerpos que tienen la baja prevalencia, y los pacientes con miastenia que tienen asociado a un timoma o de inicio tardío, entonces adicionalmente tienen otros tipos de anticuerpos que aún son más raros y más difícil de que los podamos medir para poderlos fenotipicar. Entonces, según la edad y el tipo de inicio, se va a asociar o no a la presencia de timoma, que era ya lo que decíamos, pero aquí lo más importante es recordar que cuando tenemos algo de inicio tardío mayor de 50 años, y más si es hombre y no se asocia a timoma o es una forma tardía, nos debe llevar a pensar en una neoplasia. En esta gráfica, lo que quiere, pues, digamos, la gráfica muestra los mecanismos por los cuales actúan los anticuerpos. Los anticuerpos contra el receptor de acetilcolina, su mecanismo de acción es activar las vías del complemento, principalmente. Los anti-MuSK buscan la inhibición del LRP4 por la unión al MuSK y la reducción de la densidad de receptores postsinápticos de acetilcolina. Y los LRP4, que hacen parte del grupo de las inmunoglobulinas G, hacen una disrupción de la unión agrina-LRP4 y una inhibición de la activación del clúster de unión, el receptor de acetilcolina. Entonces, finalmente, por diferentes vías de activación, sea por vía del complemento, simplemente por la unión, lo que se genera es una reducción de la densidad de los receptores de acetilcolina postsinápticos. La inmunopatogénesis, pues ya mencionamos que es una enfermedad autoinmune. La causa exactamente por la cual se genera, pues son puras teorías multifactoriales, factores genéticos, factores epigenéticos, factores ambientales y por una interacción tanto entre la inmunidad innata como la inmunidad adaptativa. Entonces, las vías clásicas y vías alternas del complemento. Y aquí vemos los diferentes factores que han sido planteados como posibles teorías relacionadas con esta patología. Entonces, primero, ambientales, como siempre y en muchas enfermedades neurológicas, el virus Epstein-Barr, la deficiencia de vitamina D, cambios en la microbiota o exposición a diferentes químicos. El género, pues el predominio en el sexo femenino hace pensar que puede haber algún factor hormonal no protector relacionado con el sexo. Genético, se han encontrado algunos genes pues más relacionados para miastenia y hay uno específico que es el CHRNA1 que es específico para miastenia gravis. Y autoinmunidad, esta la resaltan pues como más grande porque es muy común y muy frecuente que coexista la miastenia gravis con otra patología autoinmune. Entonces, siempre que uno tiene un paciente con miastenia gravis, debe de explorar la existencia de otras enfermedades como la esclerosis sistémica, el lupus eritematoso sistémico o el síndrome de Sjögren. Eso es frecuente porque precisamente hay digamos, un desencadenante común en estos factores ambientales y epigenéticos que desencadenan eventos patogénicos comunes para todos, sea la superexpresión de TLR, o sea la activación anormal de células T o de células B, o la infiltración de células B, y si disfuncionen los nódulos linfoides, que son mecanismos fisiopatológicos comunes a todas estas enfermedades. Entonces, siempre debemos recordar que en un paciente así tenga la clínica típica de miastenia gravis, hay que buscar otras enfermedades autoinmunes. Puede coexistir, ejemplo, con una polineuropatía asociada a lupus, y el hecho de que tenga lupus no le descarta la posibilidad de que tenga miastenia, ¿sí? Porque la autoinmunidad coexiste entre ambas. Esta parte de acá hace parte también de otras, digamos, teorías que se han propuesto sobre la inmunopatogénesis y están relacionados con por qué se produce la hiperplasia del timo. Entonces, siempre que a uno le hablan de miastenia gravis, uno piensa de inmediato en que hay que analizar y buscar si el timo está grande, está hiperplásico. Los pacientes con el receptor de acetilcolina con anticuerpos para el mismo, se ve que tienen en el timo hiperplásico unos procesos de inflamación crónica e infiltración de células autoinmunes. Y recordemos que esto hace parte de los centros germinales de la respuesta inmune pues, en esta zona. Los cambios hiperplásicos del timo se relacionan con activación anormal de los TLR y producción de los interferones y por tanto promueven a que haya más sensibilización contra los receptores de acetilcolina y haya una activación anormal del sistema inmune. Hay unas teorías que dicen que hay una replicación viral anormal en los pacientes con miastenia gravis y principalmente del virus Epstein-Barr. Y también se ha descrito por el parvovirus B19. Por eso pues vimos en la gráfica previa que dentro de la fisiopatología hay una implicación viral.
Adicionalmente, hay un incremento en la función de las células T reguladoras dentro del timo y una disminución de su circulación periférica con una reducción de las células T más asociada a los timomas y una alteración genética que también se asocia a los timomas. Entonces, realmente los receptores intratímicos de acetilcolina están muy implicados en la fisiopatología de esta enfermedad. Entre otros cambios adicional, pues digamos, a esta disregulación o expresión anormal de receptores, hay otra también sobreexpresión de unos receptores específicos que activan la respuesta inmune e innata y una expresión alterada de los interferones que actúan como reguladores de las células B y por tanto hay una alteración de las células B de memoria y esa disminución de las células B reguladoras periféricas genera también pues la inmunopatogénesis de la patología. Entonces, como vimos acá, es muy importante identificar las comorbilidades asociadas. Siempre debemos preguntarnos si hay una etiología paraneoplásica. La primera a buscar va a ser el timoma, pero no es la única. Uno puede tener síndromes miasteniformes que no sean una miastenia gravis clásica, en el contexto de otras neoplasias. La miastenia gravis que se asocia al timoma generalmente está relacionada con anticuerpos contra acetilcolina y no con otros tipos de anticuerpos. En adultos que sean menores de 40 años, pues generalmente esto no va a ser tan frecuente, excepto cuando tiene otros marcadores distintos. Y siempre entonces que sospechemos que el paciente tiene esta patología, pues vamos a solicitar a un TAC una resonancia de tórax para buscar el timoma, la radioterapia o la quimioterapia según la consideración y la resección completa del timoma, del tumor. Entre las otras enfermedades autoinmunes, las tres más frecuentes son tiroiditis, artritis reumatoide y lupus. La que sigue es una que pues también es una enfermedad neurológica que toca, digamos que siempre tener en cuenta la relación entre ambas, que es el espectro de NMO o de neuromielitis óptica. Las antiacuaporinas 4, tener antiacuaporinas 4 y receptores contra acetilcolinesterasa positiva, positiva, es una asociación frecuente, entonces hace parte de las comorbilidades que deberíamos de explorar. Es 70 veces más frecuente la miastenia gravis en este tipo de pacientes que en el resto de la población. El espectro de NMO se desarrolla en mujeres con miastenia gravis juvenil, entonces mujeres con miastenia gravis juvenil que hayan empezado pues o tenido un inicio muy precoz y que inicien con otros síntomas, como por ejemplo un cuadro de neuritis óptica o un cuadro compatible con una mielitis transversa, lo primero que tenemos que pensar es una NMO y pedirle anticuerpos antiacuaporina 4. La timectomía puede ser un factor de riesgo posterior para el desarrollo de NMO y esto es algo debatido porque entonces pues se supondría que la timectomía sería la solución para la miastenia, pero a su vez pues sabemos el efecto regulador que tiene el timo en la otra patología. En pacientes con miastenia gravis entonces que presenten síntomas motores u oculares ópticos atípicos es necesario pedirle antiacuaporina 4 en suero, ¿sí? Otras miopatías inflamatorias, el riesgo de miocarditis es mayor en los pacientes con miastenia gravis y esto se llama miastenia del corazón, así se llama. Y la presencia de disnea, intolerancia al ejercicio, puede ser más frecuente en los pacientes con miastenia gravis. Hay estudios pues, que se han realizado en diferentes tipos de poblaciones que han mostrado que es más frecuente la presencia de insuficiencia cardíaca y de arritmias cardíacas en los pacientes con miastenia gravis. Y la miositis puede desarrollarse también principalmente en los músculos paraespinales y principalmente en un tipo de anticuerpos que son los anticuerpos contra los receptores de potasio. ¿Cuál es la consecuencia de la debilidad muscular? Entonces el dolor por la alteración postural que se genera relacionado con la patología. Para esto, pues, se trata con analgésicos, con terapia ortopédica y fisioterapia. Aquí hay que tener mucha precaución. Hay varias aplicaciones y páginas de internet que muestran los medicamentos contraindicados en miastenia, que son un listado gigante, y esto incluye también antibióticos, cualquier tipo de medicamentos, porque los propios fármacos pueden inducir crisis miasténicas o de debilidad. El riesgo de síndrome de apnea o hipopnea obstructiva del sueño aumenta en los pacientes con miastenia, entonces, tras alta prevalencia de trastornos del sueño en estos pacientes, pues es una opción que hay que buscar en el caso de que sean pacientes que refieran, por ejemplo, aparte de la fatiga diurna, que tengan hipersomnolencia, que tengan cefaleas crónicas diarias, que tengan roncopatía frecuente en la noche.
Y para el tratamiento, pues entonces vamos a necesitar unas definiciones. Remisión es no tener signos o síntomas de miastenia. Podría aceptarse tener solo debilidad parcial para el cierre ocular y vamos a excluir aquí las pacientes que se hayan controlado con el uso de piriostigmina. Una inminencia de crisis miasténica es que rápidamente esté progresando la miastenia y que esto esté sucediendo en el transcurso de días a semanas. Una crisis miasténica manifiesta es que haya empeorado la debilidad y que esto represente una amenaza para la vida, es decir, que esté comprometiendo, por ejemplo, los músculos respiratorios y requiera ventilación mecánica invasiva o no invasiva. Y una miastenia gravis refractaria, este es un concepto muy importante y es, después de que nosotros ya hayamos utilizado en este paciente corticoides y 2 agentes inmunosupresores, hubiéramos utilizado adecuadamente los medicamentos para el manejo de la enfermedad en dosis y tiempo proporcional para el caso, los síntomas persistan, no haya mejoría o empeoren los síntomas y limiten el funcionamiento del paciente. Esto se considera una miastenia refractaria. Y entonces, pues las opciones terapéuticas que tenemos primero son mejorar la transmisión neuromuscular utilizando, por ejemplo, inhibidores de la acetilcolinesterasa como la piridostigmina, que es el medicamento más estable que pues, se usa para esta patología. Tratar las exacerbaciones puede ser con inmunoglobulina o plasmaféresis, ambas con igual efectividad. Inmunosuprimir crónicamente al paciente, timectomía cuando esté indicado, pero siempre recordar que esto es individualizado según el tipo pues, de paciente y patología que tenga. La remisión estable y completa se logra en 1/4 de los pacientes con miastenia con receptores con anticuerpos contra el receptor de acetilcolina. Y entonces esta es la escala de los medicamentos que usamos según el tiempo. Entonces, los inhibidores de acetilcolina pues tienen un corto tiempo de duración y son los que usamos para la enfermedad, digamos, crónicamente estable, como la piridostigmina. En el curso de días o semanas el paciente puede generar una crisis miasténica y aquí tenemos la opción de usar corticoides IV o aféresis, plasmaféresis o inmunoglobulina. Y si ese paciente ya se cataloga como un paciente que esté haciendo muchas crisis o esté dentro del marco de una miastenia refractaria, entonces podemos pasarnos a utilizar inmunosupresores dentro de la terapia crónica. Y esto aquí va también unido con usar inhibidores contra la acetilcolinesterasa para reducirnos o ahorrar el uso de los corticoides crónicamente. El tratamiento óptimo, pues en términos generales, lo que busca es mejorar la función diaria del paciente, su calidad de vida, su supervivencia, tratar el síntoma. Generalmente por eso lo combinamos con algún inmunosupresor. En caso de la timectomía, pues en adultos para mejorar la miastenia cuando es no paraneoplásica y cuando es generalizada, inicio precoz y que tiene anticuerpos positivos para el receptor de acetilcolina. En ese caso es ideal hacer la timectomía. La timectomía es obligatoria en todos los pacientes que tienen timoma. Los pacientes que tienen MuSK positivo sin timoma no necesitan cirugía. Los pacientes que tienen anticuerpos contra el receptor de acetilcolina se les propone timectomía para reducir las dosis del medicamento que se usa a diario y con esto pues generar menos efectos adversos de la inmunoterapia. Es una combinación a realizar la timectomía, usar el medicamento, la piridostigmina y, por ejemplo, la prednisona, que nos va a reducir la dosis más alta de corticoides. Nunca es una emergencia de la cirugía y debe de proponerse a los pacientes estables. Este es un resumen de los medicamentos más comúnmente usados. Generalmente, pues, los medicamentos, la piridostigmina, su mecanismo de acción es inhibir la acetilcolinesterasa, la dosis estable se va titulando, iniciando pues a dosis de 40, 60 miligramos, hasta 600. 600 es una dosis súper alta. Estas son dosis que están basadas en pacientes americanos y siempre tenemos que tener en cuenta el riesgo de los efectos adversos y de crisis colinérgicas inducidas por el medicamento. La idea es que siempre está asociado al uso de un inmunomodulador, como es, por ejemplo, la prednisolona. Aquí dice que las dosis estables son de 5 a 20 miligramos al día, que es una dosis estable usual, y para eso lo combinamos con un ahorrador de
corticoides, como es el caso de la satioprina, una dosis de 50 miligramos al día. Así, pues tratamos de generar, digamos que la necesidad de evitar efectos autonómicos colinérgicos con la piridoximina, de no inducir efectos gastrointestinales, Cushing, osteoporosis, fracturas por la prednisona y mantener la enfermedad estable. El resto de medicamentos que ven en el listado, como el mofetilmicofenolato, el rituximab, la ciclosporina, la ciclofosfamida, ya son terapias de más alta línea, incluida la inmunoglobulina IB, que se deja para los pacientes que hacen crisis miasténicas muy frecuentes o que tienen miastenia refractaria. En este caso, pues el mecanismo de acción es común para todas, que es una supresión de las células T y una modulación de las células B. Esta es una gráfica que muestra la presencia, pues digamos, el desarrollo de varios anticuerpos monoclonales que se están implementando, buscando la modulación de las diferentes vías de activación del complemento. O las diferentes vías de activación de las células T ayudadoras o de los interferones. Esos anticuerpos monoclonales son terapias experimentales que se han tratado de desarrollar para los pacientes con miastenia gravis refractarias. Son estudios que algunos están pues en fase 3, otros están en fase 2 y el único que está aprobado en Estados Unidos por la FDA es el eculizumab. El eculizumab es un medicamento que modula las vías clásicas del complemento e incluso está incluido en el protocolo y en digamos en el algoritmo del manejo de la miastenia gravis en este país, pero pues no aplica para nuestro país por la disponibilidad del mismo. Esta gráfica entonces pues es como un resumen ya para redondear el tratamiento. Tenemos el diagnóstico, miramos qué tipo de receptor tiene, le damos un inhibidor de la acetilcolinesterasa, lo unimos con un corticoide. Si el paciente hace una crisis o se deteriora, terapia con corticoide intravenoso, inmunoglobulina IB o plasmaféresis. Si el paciente tiene indicación, timectomía. Si el paciente tiene miastenia refractaria, entonces pasamos a una terapia inmunosupresora de mayor línea y como ven, pues aquí en la gráfica muestran el eculizumab, pero pues les decía que esta es, digamos que el algoritmo americano. Y en la gráfica final, entonces, vemos también el algoritmo, pues, que nos muestra miastenia gravis confirmada, miramos qué tipo de receptor tiene, si es de inicio temprano, miramos si se beneficia de timoma, en caso de que sea con anticuerpos contra el receptor de acetilcolina. Si hay remisión clínica, continuamos con un inhibidor de la acetilcolinesterasa a dosis estables. Si no hay remisión, le adicionamos prednisolona y azatioprina. Si sí responde, entonces continuamos estas dosis a lo más bajo posible. Si no responde, ponemos rituximab o mofetilmicofenolato. Si no hay respuesta, algún otro inmunosupresor como ciclofosfamida o reevaluamos el diagnóstico de miastenia. Y si se trata de una miastenia severa o generalizada, necesita entonces el paciente estar en una unidad de cuidado intensivo, probablemente ventilado, con plasmaféresis o uso de inmunoglobulina IB. Si hay mejoría, nos devolvemos entonces a utilizar las terapias inmunosupresoras de alta línea. Si no hay mejoría, podemos realizar otra sesión de plasmaféresis o inmunoglobulina IB o iniciar corticoides a alta dosis. Y si no hay mejoría, empezar rituximab o continuar pues el manejo en terapia intensiva. En conclusiones, entonces, la miastenia gravis es una enfermedad autoinmune, crónica, de difícil manejo. Se requieren pues muchos avances tanto en la parte microbiológica, inmunológica y clínica para comprender adecuadamente la inmunopatogénesis de esta enfermedad y poder realizar terapias individualizadas para cada caso. Como vieron, hay muchas alternativas terapéuticas, pero van a individualizarse basadas en el subtipo de miastenia que tiene el paciente, sus comorbilidades, sus condiciones adicionales. Estas terapias han avanzado mucho, pero tenemos mucha limitación en el uso por la potencial toxicidad que tienen los fármacos. Y muchas gracias a todos por su participación y pues por acompañarnos en esta revisión de nuestro neurociclo de unión neuromuscular, en este caso, pues que era la charla de hoy.